Jesús. Pero en donde más se destacó en la obra de Jesús, los discípulos, fue en modelar el carácter de cada uno de ellos. Gloria a Dios, aleluya. Es decir, que ustedes pueden ver en el caso de Jesús con sus discípulos, a unos discípulos que no saltaban y brincaban hablando en lengua, y no eran bautizados con el Espíritu Santo, y no estaban avasallando con sus predicaciones, no, estaban detrás del Maestro, siendo modelados, siendo moldeados, siendo capacitados, sus caracteres estaban siendo trabajados por el Señor, para que posteriormente sucediera lo que vamos a contar. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Maravilloso Dios. ¿Cuántos exaltan el nombre de Dios? Gloria a Dios, aleluya. A veces decimos, Señor, yo quiero ser revestida de tu gloria. Señor, yo quiero que tú me llenes. Señor, yo quiero resplandecer con tu gloria. Que donde yo vaya, tu gracia, tu gloria me acompañe. Pero ya va, no te pases de la primera etapa. Si no has superado la etapa del moldeamiento, si no te has dejado trabajar por el Señor, si no has dejado que el Señor trabaje tu carácter, tus emociones, jamás podrás ser revestida de la gloria de Dios. Alabado Dios, aleluya. Termina el proceso del horno. Sacan el barro. ¿A dónde ustedes creen que va ese barro? Otra vez a la mesa del alfarero. ¿Qué hace el alfarero? Comienza a ¿qué? A lijar. Pero ¿sabe algo que me llama la atención? Es que además que lo lija, le pasa un barniz, como le dicen aquí, ¿cómo le dicen? Es un esmalte, ¿verdad? ¿Qué digo? O un sellador también está dentro del proceso de revestimiento, porque vamos a hablar un poco de lo que es revestimiento. Le da un sellador. Le pasa un esmalte que es como una especie de un sellador para hacerlo más resistente. Alabado ¿Ante Dios, qué? aleluya. Ante los agentes externos a los cuales se va a enfrentar ese Dios, vaso. aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Precioso el nombre de Jesús. Lo que pasa es que esa es la etapa más linda, ¿verdad? Amén, gloria Cuando a Dios. comienza a darle brillo, cuando lo sella, ¿verdad? Cuando le da esa capa de revestimiento al vaso, cuando comienza a pintarlo, ¿verdad? Cuando comienza a decorarlo, qué lindo, ¿verdad? ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué hermoso! Pero no sabes por dónde pasó ese vaso. Maravilloso Dios, aleluya. Y muchas quieren eso, pero no quieren pasar por el proceso. Santo, aleluya. Y me voy al caso de Esther. Esther era un Precioso barro Jesús. que el Señor la escogió. Aleluya. Huérfana de padre y madre. Aleluya. Y la amasó y la modeló. Aleluya. ¿Y sabe dónde la llevó el Señor? Al palacio. Santo, Porque aleluya. allí era donde iba a ser útil ese vaso. Maravilloso Dios. Y muchos ven a una Esther. Oye, qué mujer tan hermosa, qué linda. Wow, cómo esa mujer se enfrentó ante Asuero. Pero ¿sabes qué, hermanos? Cuando ella se enfrentó ante Asuero y pudo hallar gracia delante de Asuero, fue porque Alabado antes Dios, de ello aleluya. pasó 3 días ayunando para revestirse de la gloria de Dios. Maravilloso Jesús, aleluya. En este punto donde quiero llegar, el revestimiento es una capa de algún tipo de material con la que se cubre una superficie. El revestimiento es recubrimiento, es un objeto que se vuelve a cubrir de sustrato. Y en muchos casos los recubrimientos son realizados para mejorar. Y algunas propiedades o cualidades de la superficie del sustrato son necesarias tener este tipo de recubrimiento para adherir, para resistir a la corrosión, para también tener mayor resistencia al desgaste y mayor resistencia a las rayaduras, entre muchas otras. Entonces, cuando vemos que el vaso lo sacan del horno, es cuando el Señor les dijo a ellos: vosotros ahora esperéis allí en Jerusalén, aleluya, hasta que seáis ¿qué? Revestidos. Dice aquí la palabra: hasta que seáis revestidos, hasta que seáis investidos, porque la palabra de revestimiento tiene que ver también con investidura, con distinción, con cargo. El revestimiento tiene que ver con cubrir, aleluya, como podemos verlo en este caso, como una capa que le da brillo al vaso, que le da gracia al vaso. Somos vasos de barro, pero la gracia es el revestimiento que el Señor nos da al final, que es su gloria, su brillo de lo alto, nos hace brillar, hermanas. Ese es el revestimiento que nosotras tenemos. Aleluya. El revestimiento es el brillo de Dios en nuestras vidas. Pero es necesario estar revestidas de esa capa sobrenatural que el Señor le echa al barro, que ya es sacado del horno, que ya es vaso, que ya tiene forma,
ser procesadas y dejar que el Señor nos meta en el horno, pasar el tiempo que tengamos que pasar, sujetarnos a Él, esperar en Él, aprender a confiar en Él. Y entender que llegará el momento donde cuando ya estamos procesadas por Dios, viene el revestimiento de lo alto. Dijo el Señor a los discípulos: vosotros esperáis ahí en Jerusalén hasta que seáis investido, aleluya, hasta que seáis investidos, oh gloria a Dios, del poder desde lo alto. El Señor los preparó, el Señor los metió en el horno, el Señor los probó y ahora vino la investidura de lo alto en el aposento alto ante el Pentecostés, que dice que el fuego descendió y comenzaron todos a hablar en nuevas lenguas. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Queremos ser llenas del Señor. Queremos que el Señor revista nuestras vidas. Queremos la gloria de Dios en nuestras vidas. Pues deja que el Señor trate contigo primero. Renuncia a aquello que al Señor le desagrada. Deja que ese barro sea amasado por el Señor, hermanas. Tú quieres ese brillo. Tú quieres ese revestimiento que te ayuda a ser resistente ante el mundo. Pues déjate amasar por el Señor. Déjate moldear por el Señor. Aleluya. No te adelantes al proceso de Dios, porque si te adelantas al proceso jamás serás revestida del poder de lo alto. Aleluya. Serás un vaso, sí, serás un vaso, pero un vaso sin brillo. Un vaso sin recubrimiento, un vaso que estará expuesto ante cualquier adversidad y se podrá resquebrajar, se podrá quebrar ante los agentes externos, porque no tiene el cubrimiento, mejor dicho, no tiene el revestimiento que los resguarda de los ataques de afuera. Maravilloso Dios, aleluya. Hay muchos vasos y vasos con formas muy hermosas, porque esos vasos lo hace el Señor, pero no están terminados porque no tienen la gracia de Dios. Precioso Dios, aleluya. Esther era una mujer de Dios, pero necesitaba una gracia sobrenatural para poder enfrentarse a Asuero. Era un barro que había sido moldeado por el Señor, pero ¿sabe qué? Ella entendió que con su gracia física no podía lograrlo. Ella entendió que por mucho que se arreglara hermoso, si ella se presentaba ante Asuero sin ayunar, ella sabía que podía morir. Así es, aleluya. ¿Sabe qué hizo ella? Entendió que esto era algo espiritual y dijo: me voy a meter con el Señor, voy a ayunar con mi doncella, porque yo necesito que el Señor me revista, que Jehová me revista de lo alto, que cuando yo entre por esa puerta brille. Aleluya. Que la gracia de Dios brille en mi vida. Y esa mujer se llenó del Señor esos 3 días. Y lo que la hizo diferente no fueron sus atavíos, no fueron sus vestiduras, que de hecho dice que se vistió de vestiduras reales, pero en ella había algo diferente. Era su rostro que quizás brillaba, era la gracia, dice la palabra, que ella halló gracia ante Asuero, porque era el mismo Dios que estaba acompañando a esa mujer. Esa mujer estaba pasando por ese pasillo revestida del poder de Dios. Dios, aleluya. Y cuando se presenta ante Asuero, Asuero mira asombrada a esa mujer y dice que halló gracia y extendió su cetro de oro. Avanza Jesús. Por lo tanto, es necesario que nos preocupemos por el revestimiento de Dios. Ahora, ¿qué revestimiento necesitamos? ¿Qué tipo de revestimiento estamos hablando? Porque cuando estamos hablando de la alfarería, hablamos de adhesión, hablamos de esmalte, ¿verdad? Ese esmalte que cubre, ese que da brillo. Hablábamos también de un sello que lo protege para que no se rasgue o no tenga grietas, ¿verdad que sí? También hablamos de revestimiento, de la pintura que le echan al vaso para que tenga su color. Aleluya. De los dibujos, de todos los dibujos que le pueden plasmar, ese es el revestimiento. Aleluya, amén. Lo hermoso que Dios puede depositar en tu vida, ese color que Dios te va a dar a ti. A cada quien Dios le da algo hermoso, pero todo tiene algo en común y es la gloria de Dios. Ese color que vas a tener como vaso terminado, te lo da el Señor. Ese recubrimiento que te va a proteger de los ataques del enemigo, te lo da el Señor. Eso no viene de ti, hermana. Eso no viene de tus capacidades. Eso no viene de tu intelecto. Eso viene de parte de Dios. Gloria a Dios. Entonces hablamos y decimos: Señor, ¿pero de qué tengo que ser yo revestida? Del poder de lo alto, lo dijo el Señor. Por eso hablábamos desde anoche de revestidas de la gloria de Dios. Tenemos que ser revestidas de la gloria de Dios. No crea usted que el revestimiento es el físico.
Es que cuanto hay, esté yo bonita y arreglada. No, estamos hablando de un revestimiento espiritual que tiene que ver con la gloria de Dios. Amén. Es el revestimiento que te va a hacer distinguir entre los demás vasos. Hay muchos vasos en la iglesia, pero no están revestidos. Hay muchos vasos opacos. ¿Me entienden? No están pulidos, no están revestidos, no están brillando, no tienen color. Aleluya. Están amargados y están allí y son vasos y son útiles. ¿Me entienden, hermano? Son útiles, alaban, cantan, están allí, ayudan a limpiar, muy bien, son vasos. Pero le falta algo, le falta el brillo, le falta la gloria. Le falta algo que lo distingue de entre los demás y es la gloria de Dios en su vida. No sé si ustedes me entienden lo que yo trato de plasmar. ¿Sí me entienden, verdad? ¿Saben qué? El revestimiento no solamente es para decorar, sino para proteger. Y nosotros necesitamos la gloria de Dios, no solamente para que podamos distinguirnos entre los demás y que la gloria de Dios se sienta, sino que esa gloria nos resguarda. Esa gloria me hace como más fuerte. Esa gloria me protege. Esa gloria me acobija. Aleluya. Esa gloria, aleluya. Esa gloria me protege ante los ataques del enemigo. Es el revestimiento de lo alto que necesitamos, hermana, porque la guerra es muy férrea. Todos los días tenemos que enfrentarnos. Y ese vaso se puede partir, hermanas. Ese vaso se puede quebrar, hermana. Tenemos que cuidar nuestro vaso, que somos nosotras. Tenemos que cuidarnos porque recuerde, todavía estamos en este cuerpo corruptible. Todavía pisamos tierra. Somos polvo de la tierra. El barro es polvo de la tierra. Y nada es si no está la gloria de Dios allí. Por muy vaso que seas, si no estás cubierta de la gloria de Dios, quedarás siendo un vaso más. Pero busca ser revestida de lo alto. Siempre busca, Señor, revísteme, llévame a tu taller de nuevo, revísteme otra vez, Espíritu de Dios. Yo a veces le digo al Señor, revísteme, dame la doble otra vez la doble porción, la necesito. Necesito una doble porción. Ah, no, tú eres ambiciosa. No es que seamos ambiciosos, es que anhelamos y lo necesitamos. Es que necesitamos algo sobrenatural, porque nuestra guerra es sobrenatural. Alabado Dios. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Maravilloso Dios, aleluya. Revisten el vaso. Ahí está, lo pintan con ese sello. Le dan un esmalte para protegerlo. Aleluya. Aleluya. Para protegerlo contra el agua. Mira lo tremendo esto. Y para que las partículas de afuera no se adhieran a la superficie del vaso. Gloria a Dios, aleluya. Qué lindo es el revestimiento. ¿Ah? Porque cuando el barro está solo barro, aunque tenga forma y no tiene revestimiento, cualquier partícula de afuera se puede adherir al barro. Por muy vaso hermoso que sea, por muy cántaro que sea. Pero ¿qué hace falta? Ese ingrediente para que cuando llegue el polvo, para que cuando llegue todas las partículas de afuera se resbalen. ¿Me entienden, hermano? Porque el esmalte permite que todas las partículas de afuera sean resbaladizas ante ese vaso. Y el esmalte permite que sea limpiado más fácil. ¡Aleluya! ¿Saben qué nos está diciendo esto? Que nosotras necesitamos ese revestimiento para que no se nos adhieran las costumbres y las cosas de afuera. Maravilloso Dios, aleluya. Porque estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Hay muchas cosas afuera, hermano. Hay un mundo terrible. Donde a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Amén. Como madres vemos eso en nuestros hijos, cómo sufren en los colegios. La ideología que nos intentan introducir en nuestras mentes. Pero sobre todo los niños, porque ya usted está clara en lo que cree. Pero un niño, hermanos, Dios, aleluya. un niño está comenzando a ser moldeado. Así es, aleluya. Amén. Y nosotras debemos entender
que aunque seamos muy vasos que seamos, si no tenemos el revestimiento del poder de Dios, Maravilloso Dios. nos pueden contaminar. Así es, Seremos aleluya. susceptibles a la contaminación Jesús. externa y cualquier partícula se nos puede adherir. Así es, aleluya. Se puede adherir a la superficie de nuestro vaso. Poderoso Dios, ¿Me entienden, aleluya. hermanas? El revestimiento es indispensable para poder ser útiles en la obra del Señor. El revestimiento es indispensable para también ser de bendición en nuestros hogares. Para que otros puedan ver que esa madre es diferente. Gloria a Dios. Para que otros puedan ver que en ella hay una gracia sobrenatural. Aleluya. ¿Sabe qué? El revestimiento de la gloria de Dios es la etapa más hermosa, considero una de las más hermosas que podemos vivir como creyentes. Porque el día del Pentecostés fue el día que marcó el antes y el después de la iglesia. Comenzó allí la historia de la iglesia como tal. Porque allí ellos fueron revestidos, ¿verdad? E investidos de un poderoso poder que antes no lo habían experimentado. Y ese revestimiento de lo alto hizo que la iglesia cogiera una fuerza e impactara al mundo antes conocido. Y tú impactarás a los que te rodean cuando estás revestida del poder de Dios. Ellos eran vasos, pero les faltaba el revestimiento. Ya eran vasos, ya eran vasos. Los discípulos ya eran vasos. Los 120 que estaban ahí ya eran vasos. Gloria a Dios. Pero le faltaba el revestimiento de lo Gloria a alto. Dios, aleluya. Ese revestimiento de poder, ese revestimiento de gloria, ese revestimiento sobrenatural que solamente lo puede dar Dios y no lo puede dar los hombres. Amén, aleluya. Vemos el caso de Débora. Débora era una mujer en los tiempos antiguos, los tiempos de los jueces, amén. Una época difícil. Y Dios levantó a una mujer y pregunto, ¿por qué no levantó un hombre? ¿Por qué en esos tiempos donde la mujer, en términos generales, era vista muy poca cosa, hermanos? Porque en los tiempos antiguos, ustedes lo saben, cómo veían a la mujer. Cristo vino a dignificar a la mujer. Aleluya. Pero ¿cómo eran tratadas las mujeres antes? Bendito Dios, aleluya. La Biblia siempre ha dignificado a la mujer desde un principio. Muchos quieren decir que Dios es machista. Dios no es machista. Porque si Dios hubiese sido machista, no hubiese permitido que una mujer como Débora hubiese sido la jueza de Israel. Bendito Dios. Dios no es machista. El pecado convirtió al hombre machista. Y el pecado está convirtiendo a la mujer feminista. Ni machismo ni feminismo es de Dios. El equilibrio sí es de Dios. Aleluya. Siempre he sido partidaria. Y siempre lo digo, no soy ni machista ni feminista. El Aleluya. machismo exalta al hombre por encima de la mujer y la subyuga. Y el feminismo es exaltar a la mujer por encima del hombre y hace ver al hombre como cualquier cosa. Alabado Dios. No es así. El Señor creó al hombre y a la mujer para que se unieran y fueran una sola carne. Y creó una orden de autoridad dentro del hogar, que lo entendemos perfectamente bien. Y eso jamás denigra a una mujer. Bendito Dios, aleluya. Pero vemos los tiempos antiguos que siempre era el hombre que aparecía. Pero el Señor, como Él no va como lo que dice el hombre, Él dijo, pues a este tiempo yo voy a levantar a una mujer, quien le guste o quien no le guste. Aleluya. Gloria a Amén. Dios. Y levantó a una mujer llamada Débora. Aleluya. Maravilloso Dios. En medio de tantos hombres. Aleluya. Pero ¿sabe por qué? Hermano, ¿sabe por qué este Barak se le acercó a Débora? Y le dijo a Débora, si tú no vas, yo no voy a la guerra. ¿Saben por qué, hermano? ¿Saben por qué? Porque Dios la había revestido de una autoridad. Algo que resaltaba a ella entre todos los que estaban allí. Cuando usted está revestido de Dios, cuando usted está revestida de autoridad, de poder, de gloria, en ella había revestimiento de autoridad. Bendito Dios, Amén. aleluya. Autoridad espiritual. Autoridad espiritual, porque en el revestimiento está la gloria de Dios. Pero Dios a cada uno le va a dar revestimiento de la gloria de Dios, pero lo va a destacar a algunos con autoridad, a otros con gracia en alguna área, a otros con la unción para sanar enfermos, a otros con la unción de la fe. Aleluya, amén. A otros con la profecía, eso es revestimiento. Amén. Gloria a Dios. A ella le dio el Señor el revestimiento de autoridad y profecía. Y cuando ese hombre se acerca a ella y le digo, si tú no vas a la guerra, yo no voy. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque había visto en ella la gloria de Dios. Había visto en ella que algo
algo sobresaltaba entre los demás. Tanto así que todos iban a donde estaba ella para escucharla. Porque cuando estás revestida de la gloria de Dios, Gloria a Dios. todos lo Aleluya. notarán y se acercarán a ti. Amén. Aleluya. No porque tú quieras gloria humana, no, sino que todos reconocerán que en ti hay algo sobrenatural. Y Barak había reconocido que en Débora había algo sobrenatural. Alabado Dios. Amén. Algo maravilloso por el cual él le dijo a ella, ve conmigo, necesito que vayas conmigo a la guerra, porque si tú vas, ciertamente el Señor nos va a dar la victoria. Es lo que él creía. ¿Y a qué se lo dijo Débora? Que por mano de una mujer Dios daría la victoria al pueblo de Israel. Alabado sea el nombre del Señor. Y fue a través de la mujer, juntamente con todo el pueblo, que se unió. Pero a través de una mujer guerrera, pero no solamente guerrera, sino revestida del poder de Dios, es que el Señor le otorgó la victoria al pueblo de Israel. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero es que esa mujer estaba revestida. No solamente era un vaso, sino que también estaba revestida. Alabado sea el nombre del Señor. Maravilloso Dios. No nos conformemos nunca con ser un vaso solamente. Aleluya. No nos conformemos nunca con decir soy útil en la iglesia. Qué bueno, hasta ahí. No. Busca más. Busca el poder de Dios. Busca ser llena de Dios. Busca eso, hermana. Busca la añadidura. ¿Sabe qué? Eliseo le dijo a Elías, yo quiero la doble porción. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Eliseo estaba siendo moldeado ¿por quién? Por Elías, a través de Dios. Dios a través de Elías. Porque Dios usó a Elías para moldear el carácter de Eliseo. Alabado Dios. Pero Eliseo no había sido revestido todavía. Aleluya. ¿Y qué le pidió Eliseo a Elías? Yo quiero una doble porción de tu espíritu. Maravilloso Dios. Aleluya. Y dice la palabra que cuando ese manto quedó el manto de Elías, él cogió el manto. Y cuando fue a cruzar el río, ¿dónde está el Dios de Elías? Bendito Y le Dios. dio con el manto. Gloria a Dios. Le dio con el manto a las aguas y las aguas se abrieron. Se abrieron Dios. el río. Aleluya. Se regresó un hombre revestido del poder de Dios. Alabado Dios. Aleluya. Ya era otro Eliseo. Aleluya. Se había ido con Elías y era un vaso. Era un vaso útil. Era obediente, sujeto. Había aprendido a vivir con Elías. Había visto el ejemplo de Elías. Aleluya. Había cumplido con todas las condiciones para ser Maravilloso revestido Dios. de lo alto. Si tú hoy quieres ser revestida de lo alto, si tú sientes que ese revestimiento se ha ido de tu vida, analízate Bendito Dios. y mira si aún no cumples con las condiciones. Mira tu barro, mira tu vaso y ve si aún no te has dejado procesar por Dios. Porque no pretendas que el Señor te dé brillo si primeramente no has pasado por el horno. Gloria a Dios. Aleluya. No pretendas que el Señor te dé brillo si todavía Él no ha moldeado tu carácter agresivo. Aleluya. Y no pretendas que el Señor te dé brillo y te dé unción y te bautice con su Espíritu Santo si primeramente no has renunciado al pecado Maravilloso que Dios. practicas a escondidas. No pretendas que el Señor te revista de poder si ese vaso todavía no tiene forma. Alabado Dios. Si ese vaso está sucio, el Señor no le podrá dar brillo. Gloria a Dios. Si ese vaso no se deja moldear por las manos amorosas del Señor, si ese vaso contiene amargura, si ese vaso le gusta hablar, le gusta criticar, le gusta señalar, no pretendas ser llena de Dios. No le exijas a Dios algo del cual Él no te puede dar si no cumples primeramente con el proceso del alfarero, con el proceso del modelado a mano. No pretendas pedirle al Señor revestimiento, porque jamás el Señor reviste algo impuro. El Amén. Señor tiene que Gloria a primero Dios. quitar toda impureza para después revestirlo con el poder de lo alto. Amén. Alabado Dios. Aleluya. Porque jamás el Señor podrá revestir algo que lo va a representar a Él aquí en la tierra. Somos representantes de Cristo. Por lo tanto, Él no quiere que el testimonio de Cristo sea pisoteado. Por lo tanto, Él quiere que primero seas limpiada, seas moldeada.
muchos quieren gloria. Muchos quieren gloria, pero no quieren pasar por el proceso. Y he entendido a lo largo de todos estos años que para ver la gloria de Dios hay que pasar por el proceso. Y quizás procesos difíciles, unos diferentes a otros. Y jamás me puedo comparar con mi hermana ni con mi hermana y decirle: Señor, porque mi proceso es diferente. Señor, porque mi proceso es diferente a fulanita de tal. Jamás te compares con nadie, porque el moldeo es a mano, es único, es genuino y nunca se le Aleluya. iguala a nadie. Dios. No te compares con nadie, hermana, Aleluya. Señor, aleluya. porque el proceso de Dios es único para tu vida. Alabanza al nombre de Jesús. No habrá uno idéntico para otro. Cada quien pasa por el proceso, nadie se escapa de ello, pero a cada uno Dios lo procesará diferente, de acuerdo a la composición del barro, de acuerdo a las características de cada barro y de acuerdo a las manos, Amén. a la forma que Dios quiere dar. Bendito Dios. Siempre he dicho, mientras más largo sea el proceso de Dios para tu vida, es porque la gloria será mayor. Santo, aleluya. Amén, así es. Glorioso el nombre del Señor. 14 años David huyendo y esperando la corona, Jesús, aleluya. hasta que llegó a ser coronado como rey y Precioso ser Dios, reconocido aleluya. como el mejor rey que ha tenido Israel hasta el día de hoy. Santo el nombre de Jesús, aleluya. Muchos años pasó José siendo moldeado por el Señor. José no vio la gloria desde un principio. Tremendo, no sé si les gustará este mensaje. Amén. Yo sé que Dios te va a revestir hoy, eso sí te lo sé. Alabado Dios, aleluya. Eso sí lo sé. ¿Cuántos lo creen? Amén, amén. Pero no subestimes el proceso de Dios. Acéptalo, Dios, recíbelo Gloria a Dios. y déjate moldear. Amén. El Señor le mostró a José que iba a hacer cosas grandes con él. Como quizás hoy el Señor te lo ha dicho, o te lo ha dicho en algún momento de tu vida, cosas que va a hacer contigo. gloria a Dios. Pero jamás el Señor te va a decir por dónde vas a pasar para llegar a ese proceso, a ese final. Amén. Porque si te lo dice, quizás hasta te vas a desanimar y vas a salir corriendo. Gloria a Dios. Si el Señor hubiese dicho a José que iba a ser vendido por sus hermanos, yo les aseguro que jamás José se atrevería a ir a darle el recado a sus hermanos solitos. Jamás se atrevería. El Señor no le dijo por dónde pasaría, le dijo a dónde, le dijo: te haré grande. En unos sueños le manifestó. Pero Josué tuvo que pasar por años y años de proceso. ¿Y sabe por qué, hermano? Aleluya. Porque ahí estaba en el taller del alfarero, siendo moldeado por las manos del Señor. Ahí el Señor estaba trabajando con el carácter de José, haciéndolo más manso, más paciente, más obediente, más dependiente de Dios, con dominio propio, con templanza. Ese dominio propio para poder tener autoridad sobre sus propias emociones, sobre sus propios pensamientos, sobre sus propios sentimientos y sobre su propia carne, porque él huyó de la mujer de Potifar para no desagradar al Señor. Gloria a Dios, Gloria a Dios. aleluya. Ese es el proceso de Dios. ¿Y sabe qué? Cuando llegó el día, fue investido, fue revestido. Llegó el día donde él recibió esa autoridad. Fue el día que llegó y se convirtió en el hombre más poderoso después de Faraón. Llegó el día de la gloria. ¡Wow! ¡Qué lindo! Pero pasó por un proceso largo y doloroso, en la soledad, en el anonimato, en la cárcel, Gloria a Dios. como esclavo también, hermanos. Despreciado por sus propios hermanos, pero ahí el Señor lo estaba Bendito Dios, moldeando. aleluya. Queremos ver la gloria de Dios. ¡Wow! Quiero ver la gloria de Dios. Pero estás colaborando con el Señor. Alabado Dios. Santo. Le exiges a Dios que le muestre su gloria. Le exiges a Dios que Él te llene. Le exiges a Dios: Aleluya. Señor, yo necesito. Y sí lo necesitamos. Pero tú estás poniendo de tu parte. Te estás dejando tratar por el Señor. Aleluya. O sigues siempre con la terquedad de decir: no, Señor, que sea a mi manera, no a tu manera. Porque hay algo importante en la vida de un cristiano, es que el carácter tiene que ser modelado. El tema del carácter es fundamental. Los frutos del Espíritu se obtienen cuando el carácter del cristiano ha sido modelado por el Señor. Gloria a Dios. Veo mucha gente sensacionalista que le encanta hablar
y hablar del Espíritu Santo y decir, oye, que el Señor, y eso lo vemos, en las redes sociales lo vemos, y saltan y brincan, yo creo en el poder del Espíritu Santo, yo estoy clara en eso, sí, en eso estoy clara. Y les gusta predicar de eso siempre, pero ¿por qué no hablan del carácter? ¿Por qué no les habla de la sujeción? ¿Por qué no les habla de la obediencia? ¿Por qué no les habla de la santidad? Porque no gusta. ¿Sabe por qué no gusta? Porque toca lo que soy yo, toca mi carne, toca mi comodidad, toca mis criterios, toca mi intelecto, y a nadie le va a gustar que te cambien tu criterio, tu forma de pensar. Pero si todos quieren gloria, si todos quieren ser revestidos, si todos quieren ver milagros y maravillas, si todos quieren saltar y hablar en lengua, claro que sí, y muchos quieren profetizar y quieren también recibir profecía. ¡Wow! Yo quiero recibir profecía. ¡Claro que sí! Claro que la quiero, pero primero el Señor dice, primero lo primero te moldeo, primero te doy la forma, primero te saco lo que me desagrada, primero te limpio, primero te santifico. Aleluya, porque no habrá gloria sin santidad. Amén. No habrá gloria sin precio. No habrá gloria sin sacrificio. No lo habrá jamás. Vemos el caso del tabernáculo. Dios. Cada cosa hermosa que el Señor le dijo a Moisés que Dios, en hiciera. nombre de Jesús, aleluya. Y vemos algo, a mí me llama la atención, el arca del pacto. Madera, hermano. ¿Pero qué era el arca del pacto? ¿Ah? Era el símbolo de la presencia de Dios, donde bajaba el Shekinah de Dios. ¿Y qué era eso? Madera. Pero ¿sabe de qué estaba revestida? De oro. Bendito Dios. Un oro que la hacía distinguir. Un oro que brillaba y la hacía distinguir entre todos. Y allí posaba la gloria de Dios en esa arca de madera. Como tú que eres barro, como yo que soy barro. Pero estaba revestida y el Señor nunca se le pasa cada detalle. ¿Sabe qué? El Señor es detallista. Gloria a Dios, aleluya. Así como las mujeres que somos tan detallistas, más que los hombres, ¿verdad? En ese sentido, Alabado de que la Dios. florecita, que vamos a ponerle esto, que darle brillo, ¿qué tal? El Señor es más detallista que tú y que yo. Amén, gloria a Dios. Porque el Señor le dio las ordenanzas y las directrices a Moisés, los más mínimos detalles del tabernáculo. Gloria a Dios, Lo más aleluya. mínimo. Cómo tienen que ser las medidas, cómo tenía que esto, cómo tiene que ser pintado esto, cómo tienen que ser las cortinas, los colores y cómo tenía que ser Dios. revestido. No creas que al Señor se le va a escapar algo de ti. El Señor es minucioso contigo. Maravilloso Dios, aleluya. El Señor se ha dedicado a formarte, a darte un molde diferente. Precioso No creas que el Dios, Señor se olvidó aleluya. de ti y está trabajando con otro y te dejaba ahí en espera. No, el Señor está trabajando. Te adoramos, Cristo, aleluya. Sus manos amorosas están trabajando allí, aunque no lo sientas, aunque no lo veas. Como dice ese cántico, Él está trabajando. Precioso Dios, aleluya. Bendito Dios. En el silencio de las madrugadas, Él está trabajando. Maravilloso Dios, aleluya. En tus sueños de noche, Él está trabajando. Señor, aleluya. Porque a Él no se le pasa nada por alto, hermano. No subestimes a Dios. A nosotros sí se nos puede olvidar algo, pero a Él nunca se le olvida nada. Gloria a Dios. Y si estás pasando por un proceso muy difícil, no creas que fue que Dios se confundió y en vez de enviarte ese proceso te era para otro. No, no, ese proceso es para ti. Amén, aleluya. Gloria a Dios. No te quejes, ese proceso es para ti. Alabado Dios. Aleluya. Precioso el nombre de Jesús. Es un proceso que podrá tardar un tiempo, como puede ser que no tarde. Pero hay un factor que incide mucho en el periodo de tu proceso y es que tú colabores con Dios. Gloria a Dios. Si tú no colaboras con Dios y te resistes, más largo será tu proceso. Primero, un factor. Segundo, no necesariamente si tú colaboras 100% con Dios, quiere decir que tu proceso pasará rápido. También depende que tu proceso pueda ser largo o corto, dependiendo del propósito que Dios tenga Alabado para tu vida. Dios. Aleluya. El caso de José fue un proceso largo y el caso de Moisés fue muy largo, 40 años en el desierto, hasta que la zarza ardiente se le apareció. Maravilloso Rey. Pero ¿sabe qué estaba haciendo el Señor con Moisés en el desierto? Estaba moldeando su carácter. Gloria a Dios, aleluya. ¿Recuerdan el caso de Moisés? Moisés él se llenó de ira y mató a un guardia que estaba azotando a uno de sus hermanos hebreos.
Él no tenía todavía el dominio, el control, la templanza. Ese es fruto del Espíritu, no lo tenía él, como muchos otros que le faltaban. Pero el Señor dijo, este barro yo lo escogí, yo lo aparté. Usé una mujer, como hablaba ella la pastora, una mujer que resguardara la vida de este niño, porque de él iba a ser algo grande. Pero sacó ese barro de entre Egipto, se lo llevó a la tierra del desierto, allá, y comenzó a moldearlo años tras años, años tras años, años tras años, en el anonimato, en la sujeción, obedeciendo hasta a su suegro, soportando cosas que antes no se imaginaba que las iba a soportar. Hasta que llegó el día donde el Señor dijo, ya está listo este vaso. Ya está terminado. Ya fue procesado. Ahora le voy a mostrar mi gloria. Y un día común y cualquiera, el día que menos imaginaba Moisés, caminando con sus ovejas, ve una zarza ardiendo que no se consumía. Ese fue el día del revestimiento de la gloria de Dios para Moisés. La etapa final de ese vaso era el revestimiento. Y allí el Señor le habló y le dijo, quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas santo es. El Señor lo revistió en ese momento. Lo revistió de su gloria, de sabiduría y de autoridad. Para poder enfrentarse ante un faraón malévolo, ante las cortes reales y ante todo Egipto. ¡Aleluya! Y era tartamudo, pero al Señor no le importa lo que seas, no le importa tus debilidades, no le importa tus limitaciones físicas. Si tú te dejas moldear por el Señor, aunque seas tartamudo, el Señor te va a usar, aleluya, para la honra y gloria del Señor. Quizás tartamudeó frente a Faraón, pero cada palabra que decía venía respaldada de la gloria de Dios, porque él estaba revestido, él tenía esa cubierta, estaba revestido de lo alto y fue respetado tanto por Faraón, ¿sabe? Como por todo el pueblo de Israel, porque se dieron cuenta que en él había algo diferente. Quiero terminar con esto. Aleluya, gloria al Señor. Maravilloso Jesús. Precioso es el nombre del Señor. Maravilloso Dios, aleluya, te adoramos, Cristo. María fue preparada por el Señor. Quiero terminarlo con una mujer, porque somos mujeres aquí. Amén. Una mujer común y corriente, no de clase alta. Yo les aseguro que no era una mujer preparada, pero el Señor escogió ese vaso, lo moldeó, Gloria a Dios. lo preparó. Bendito Rey, santo eres. ¿Y sabe qué depositó en ese vaso? La simiente Alabado a Dios. del Hijo de Dios. Bendito Dios, aleluya. Dice la palabra que cuando ella fue a saludar a Elizabeth, a su prima, y le dio la mano a Elizabeth, que también estaba embarazada de Juan el Bautista, dice que el niño saltó. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque esta mujer estaba revestida de la gloria de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Quiero terminar con esto. No hace falta ser una gran líder. Así es, aleluya. No hace falta estar en las alturas para decir ya estoy revestida. No, no, hermanos. Amén, María, aleluya. una mujer común y corriente dentro de la sociedad, no en el corazón de Dios, porque María no fue cualquiera, fue una mujer de Dios. Aleluya. Y el Señor la revistió, una mujer embarazada, la revistió del poder de lo alto, que cuando ella saludó, el niño saltó. Aleluya. Gloria a Dios. Estaba revestida porque tenía nada más y nada menos dentro de su vientre al Hijo de Dios. Pero el Señor la tenía apartada, la había moldeado y había visto en ella pureza, santidad, obediencia, sujeción. Gloria a Vio Dios. en ella un vaso hermoso y la moldeó y después la tomó en cuenta para que fuera vamos a decir, el instrumento de Dios para traer el Hijo de Dios al mundo. Bendito Dios. Y esa mujer tuvo que haber estado bien llena del Espíritu Santo, hermanos, de Dios, porque eso fue Dios. Porque nada más y nada menos que fue la escogida para ser la madre de nuestro amado Señor Jesucristo aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Amén. No hace falta tener posiciones. Aleluya. Y no crea, hermana,
que la gloria de Dios es igual a altos puestos, Aleluya. a fama. Aleluya, gloria a Dios. No creas que la gloria de Dios es solamente eso. No, puede ser una mujer sencilla y humilde de corazón, Maravilloso Dios, aleluya. pero puede estar revestida de Dios. Alabanza a Jesús. Porque cada palabra que tú digas vendrá respaldada por el poder de Dios. Alabado Dios, aleluya. A veces tenemos ese mal concepto de creer que la gloria de Dios es cuando hay brinco y saltamos y ay, gloria a Dios, ahí se movió el poder de Dios. Quizás Elías creía eso, que Dios se moviera en el terremoto, en el huracán, en los vientos, y claro que Dios se mueve en el fuego, claro. Pero Dios también le demostró a Elías que en medio del silbido apacible de la noche, Gloria a Dios, allí aleluya. también estaba Él. Aleluya. Y esto a lo que quiero llegar es que puede ser que sí estés revestida y tú no lo creas. Y de verdad que el Señor ya te ha revestido con su poder. Me estoy refiriendo a aquellas hermanas que ya han sido revestidas del poder de Dios, pero aún no creen que han sido revestidas, se Alabado subestiman, Dios, se aleluya. menosprecian Aleluya. y no han valorado la unción y la gracia que el Señor les ha dado. Porque se comparan con otras donde Dios quizás las tiene para otro propósito, Aleluya. donde Dios la usa para multitudes grandes. Gloria a Dios por ellas. Aleluya. Pero eso no quiere decir que tú no tengas la gloria de Dios en tu vida. Alabado Dios. Bendito Dios. Porque María no arrastró masas. María no fue líder en ese sentido. Ustedes ven siempre a María. ¿Quién fue? Una mujer piadosa, prudente, sencilla, sujeta, humilde. Pero no dejó de ser una mujer de Alabado Dios. aleluya. ¿Sí me entienden, hermanos? No necesariamente tú tienes que ser una persona de mucho estatus social o dentro de la iglesia ser reconocida, Bendito Dios, aleluya. que predica y baja el fuego de Dios. No necesariamente hay mujeres de Dios que son pilares en la oración, en el clamor, Gloria a Dios, aleluya. y están revestidas de lo alto y muchos no la conocen. Gloria a Dios. No la escuchan, no la oye, quizás no predica en el altar, pero son mujeres revestidas del poder de lo alto. Aleluya. Gloria a Dios. Maravilloso Dios. Siempre he aleluya. respetado esos ministerios, lo veo como la intercesión es un ministerio, hermano. La oración, eso de orar, interceder. Y yo valoro a las ancianas, a las mujeres que claman, que oran en las iglesias. Las respeto. Aunque no sean tan famosas, pero eso no deja de ser. Eso no le quita ni le demerita la gloria de Dios en su vida. Aleluya. Hermano, mire, el Señor es tan grande y maravilloso que Él va a recompensar de acuerdo a nuestras obras allá en el cielo, a las obras que hacemos después de ser salvas. Aleluya. Después de ser salvas. Gloria a Dios. Porque somos salvas por la gracia, no por obras. Aleluya. Y quizás muchas van a llevar coronas muy grandes allá. Alabado Dios. Y usted dirá, oye, ¿y esa hermana por qué se lleva tremenda corona en el cielo? Si ella lo que hace es limpiar la iglesia. Aleluya. Aleluya. La hermana Marvin dirá, oye, esa hermana de Santander, la que ayunaba los domingos y nadie la veía, ayunando debajo de la silla, quizás. Tremenda corona se llevó esa mujer. Porque Dios conoce tu corazón. Alabado Dios. Porque el Señor reviste de poder y de gloria a todos aquellos que se han sujetado a Él y se han dejado llenar por Él. Sea muy importante ante los hombres o no lo sea, indistintamente del mérito humano, Aleluya. la gloria de Dios es diferente. Gloria a Dios. No está condicionada a los méritos humanos. Está condicionada solamente por la gracia de Dios. Y María no fue cualquier mujer. Destacó entre todas. Mujer virtuosa, hermosa, linda, de corazón. Porque ella fue una mujer obediente, sumisa, leal, sencilla, humilde, Gloria a Dios, aleluya. Bendito llena de Dios. amor. Aleluya. Y fue la que Dios escogió para traer al Hijo de Dios a esta tierra. Gloria a Dios. Podrá ser anónimo, podrá nadie conocerte, pero no te imaginas lo que Dios puede hacer contigo. Que Dios puede escogerte para algo grande y no te lo imaginas. Y no te lo imaginas, hermano. Hay casos tremendos, historias, testimonios de mujeres que Dios ha hecho cosas grandes con ellas y jamás se lo imaginaron. Mujeres que quizás siempre estaban detrás del telón y nunca se imaginaron lo que Dios podía hacer a través de ellas y con ellas. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Pero eso sí, mantente sencilla, humilde. Ten un carácter apacible, prudente con tus palabras, Aleluya. Gloria a Dios. prudente con tus palabras.
Porque el Señor siempre escoge a las mujeres prudentes, a las Aleluya. insensatas no. Gloria a Dios, aleluya. A las insensatas Dios tiene que seguir trabajando con ellas y seguir moldeando, a ver si ellas dejan que el Señor las moldee. Maravilloso Dios, Porque aleluya. siempre Dios va a cumplir su propósito en tu vida, siempre lo va a cumplir. Y no habrá diablo ni demonio que detenga el propósito de Dios para contigo. No habrá nadie que pueda detener los propósitos de Dios para contigo. Pero te doy una mala noticia. La única que puede detener los propósitos de Dios para con tu vida eres tú misma. Aleluya. El único que puede detener el proceso de la elaboración del vaso no es el alfarero, es el barro. El alfarero siempre está dispuesto a obtener su vaso, a elaborarlo. Pero el que condiciona muchas veces el arduo trabajo del proceso es el material resistente. Bendito Dios. No te resistas al trabajo de Dios en tu vida. Porque si te resistes y pones siempre peros y te resistes a que seas moldeada por el Señor, entonces Dios no podrá cumplir su propósito para contigo. Bendito Dios. Después vienen las quejas y dicen, es que la culpa es de fulanito, es que he tenido muchos ataques y echamos la culpa al diablo siempre. Y siempre somos buenos para echar la culpa al diablo. Pero es que si tú le abres camino al diablo, le entrará. La decisión está en tu